Bueno, pues buenos días. Continuamos con el Ágora de ANESE, sobre sostenibilidad y descarbonización. Para aquellos que no habéis participado en las sesiones de ayer, pues contar que hemos tocado diferentes áreas temáticas como la sostenibilidad, la descarbonización, la eficiencia energética, hidrógeno verde también estuvimos hablando, también de financiación. Esta mañana hemos hablado de legislación, también ha venido la Comisión Europea para hablarnos sobre ello, incluso de los gases renovables. Y bueno, y ahora uno de los temas estrellas, digamos, de los no solo Next Gen, sino a nivel de emisiones de CO2, responsable del 35% del consumo de la energía y un 40% de las emisiones de CO2. Uno de los grandes retos que tenemos, lógicamente, que es la rehabilitación. ¿Y quién mejor para hablarnos de ello que el secretario de Estado, lógicamente, David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del MIDMA? El concepto de Ágora, para aquellos que no habéis estado, es que nuestro ponente hoy, ahora David, pues pueda hablar sobre una temática concreta y luego le hagamos entre dos preguntas de alguna forma que interactuemos, ¿no? Como un debate. Este es un poco el formato. Así que no extiendo más, que sabemos que además luego tiene prisa. Te agradezco, David, la presentación de hoy y nada, adelante cuando quieras. Vale. Muy buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a Platform por la invitación y, por supuesto, a todos los presentes. Había tenido una presentación, pero luego os la voy a dejar para que la tengáis, pero visto cómo es el formato y cómo es el Ágora, pues casi prefiero el que me escuchen a mí, que podamos interactuar y luego yo les dejo la presentación para que la puedan ver, aunque sé que hay aquí gente que conoce perfectamente de lo que estamos hablando y cuál es la política de rehabilitación en estos momentos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Como todos saben, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dentro de lo que son los fondos Next Generation, tiene pues una gran parte, la mayor parte de esos fondos con tres componentes. Una dedicada a transportes, otra dedicada a movilidad y una tercera, que es la componente 2, que lleva el nombre de componente 2, dedicada a rehabilitación, regeneración urbana, construcción de vivienda social en alquiler y agenda urbana española. Lleva por nombre Agenda Urbana y Rural. Y sí les quiero comentar dos aspectos importantes. Uno, lo que es la rehabilitación, tanto de viviendas como de edificios públicos, y la otra, la que es la construcción de vivienda social en edificios con eficiencia energética. La componente 2 del Ministerio tiene un montante de 6.820 millones de euros. 6.820 millones de euros cuya ejecución tiene que realizarse hasta el año 2026. Esa ejecución que se tiene que realizar hasta el año 2026 ha perseguido, en primer lugar, el impulsar los instrumentos que ya desde el Ministerio, desde el MIDMA, se venían desarrollando. Sea la estrategia en la eficiencia de la edificación, la ERESE, que el año pasado se presentó ante la Comisión Europea, sea a través de los objetivos que se prevían en el Plan Nacional de Energía y Clima, el PNIEC, sea a través de los instrumentos que se ha dotado el Ministerio a través del Código Técnico de la Edificación, o sean los compromisos adquiridos por España para descarbonizar, en este caso, el ámbito residencial, el ámbito de la construcción, de cara a dos hitos principales, el año 2030 y el año 2050. Los 6.820 millones que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que pretende con la rehabilitación, primero, es conseguir una actuación en 510.000 viviendas de aquí hasta el año 2026. Dense cuenta que en España el año en donde más se ha rehabilitado con certificados de visados de obras es el año 2019 con 31.000 viviendas y lo que pretendemos es que de aquí hasta el año 2026 pueda haber 510.000 actuaciones en vivienda. Se pretende también actuar en 1.230.000 metros cuadrados de suelos de edificios públicos, tanto de comunidades autónomas como de ayuntamientos. También se va a actuar en los edificios de la Administración General del Estado, pero eso está en otra componente que es una componente que lidera el Ministerio de Transición Ecológica. Los edificios edificios públicos en los que nosotros vamos a incidir son edificios de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y luego también se han habilitado recursos
para la construcción de vivienda social con eficiencia energética. Para la construcción, el impulso en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 20.000 viviendas, que son una parte del Plan de Vivienda para Alquiler Asequible, que en su totalidad cuenta con 100.000 viviendas impulsadas desde la Administración General del Estado. Se prevé que se puedan generar 188.000 puestos de trabajo directos, que se pueda además incidir en la eliminación de emisiones de CO2 a la atmósfera anualmente por un valor de 650.000 toneladas de emisiones de CO2 anualmente, y sobre todo lo que se pretende es mejorar la calidad residencial. Tenemos un parque muy antiguo, especialmente de los años 60, de los años 70, de los años 80, con bajas eficiencias energéticas. Se ha puesto de manifiesto además con la pandemia del COVID que la habitabilidad de estas viviendas también es muy deficiente. No es lo mismo además confinarse en 30 metros cuadrados con malas condiciones que hacerlo en 120 con buenas condiciones. Hemos comprobado además cómo a lo largo de todos estos años el esfuerzo que han hecho las familias en el pago de sus viviendas cada vez es mayor, y no solamente es mayor por el coste en sí mismo de la vivienda, sino por los costes energéticos, lo que incide en la pobreza energética. Si además añadimos las carencias que en estos momentos estamos visualizando con el conflicto de Ucrania, con la energía, no solamente por la elevación de costes, sino por la dependencia de energías fósiles, es verdad que la Comisión Europea y el Gobierno de España están intentando liderar un proceso, no solamente con energías renovables, sino con reducción de los consumos energéticos, para hacer más sostenible no solamente el parque residencial, sino por supuesto más sostenible las ciudades. De esta manera, la componente 2 se conforma con varios programas. El primero de ellos es un programa dedicado a la rehabilitación de viviendas en lo que tradicionalmente se conoce como un edificio. Será un edificio, una comunidad de propietarios, y ahora comentaré cómo, el que acceda a la rehabilitación de esas viviendas. Se ha contemplado también la posibilidad de que una comunidad de propietarios no tome las decisiones a la hora de poder rehabilitar, y se ha abierto una vía para que pueda haber rehabilitaciones individuales de particulares porque la comunidad de propietarios no adopte la decisión. Y una tercera línea es la rehabilitación de barrios completos, especialmente con vulnerabilidad económica y vulnerabilidad social, teniendo unas peculiaridades diferentes a las rehabilitaciones anteriores. Además, como digo, se han abierto dos líneas, se llama el PIREP local y el PIREP autonómico para la rehabilitación de edificios públicos y edificios tanto de comunidades autónomas como de ayuntamientos, y luego finalmente hemos habilitado 1.000 millones de euros para la construcción de vivienda social en alquiler. Pero para la conformación de la componente, lo primero y el debate fue bastante intenso y hemos hablado muchísimo con el sector, era determinar qué pasaba en España para que la rehabilitación, que antes comentábamos no había pasado de 31.000 viviendas, no pudiera estar en ratios como en la media de los países de la Unión Europea. Y de esa manera fuimos viendo cuáles eran esos cuellos de botella, y esos cuellos de botella poderlos ir resolviendo. Paralelamente a la aprobación del Real Decreto que contempló la conformación de la componente 2, se aprobó un Real Decreto Ley, que en estos momentos además se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, ya está en el Senado para su aprobación definitiva, en donde se establecieron una serie de mecanismos que fueran resolviendo los cuellos de botella que impedían que la rehabilitación en España fuera mayor. ¿Cuáles son estos cuellos de botella? En primer lugar, en ese Real Decreto Ley se aprobó, y está, como digo, ya a expensas de la aprobación del Senado, que creemos que va a ser el próximo día 6 de junio, se modificó la Ley de Propiedad Horizontal. Saben que hasta la fecha, para la adopción de rehabilitación en eficiencia energética, se necesitaban 3/5 partes de la comunidad de propietarios. Se adoptó la modificación de que fuera por mayoría simple y además obligatoria para el resto de los propietarios que no votaran a favor de la decisión de la rehabilitación. En segundo lugar, y por mi experiencia municipal lo viví muchísimas veces, muchas comunidades de propietarios que querían comenzar su rehabilitación y que necesitaban financiación por las entidades bancarias no la conseguían porque no había nadie quien les avalara en la petición de esos créditos. Se ha habilitado un aval 50% financiado
por el Estado de 1.100 millones de euros. En total son 2.200 millones de euros para avalar esas comunidades de propietarios para que puedan acceder a fuentes de financiación para la rehabilitación con eficiencia energética. Además, se modificó la ley del suelo para que la prelación de créditos que antes tenía que ir contra cada uno de los propietarios de esa comunidad en caso de incumplimiento fuera contra la comunidad de propietarios, la comunidad de vecinos, y ya se encargara luego de la gestión de los fallidos que pudiera haber, lo cual facilitaría mucho también el acceso a el crédito por parte de las oficinas bancarias. Como ven, son 4 aspectos fundamentales, pero no nos quisimos quedar ahí. No nos quisimos quedar ahí porque se contempla dentro de la componente en los procesos de rehabilitación la financiación de oficinas de rehabilitación, que esas oficinas de rehabilitación lo que intentan es intermediar entre los que pueden ser aquellos que vayan a rehabilitar, ya sean empresas constructoras, empresas energéticas, ya sean entidades financieras, ya sea cualquier otro actor que pueda rehabilitar, con esas comunidades de propietarios para facilitarles la labor. Y también dentro de la componente se prevé financiación hasta 800 euros por vivienda que se consiga rehabilitar para gestionar, para poder hacer funcionar esas oficinas de rehabilitación. Hemos establecido una figura que es el agente rehabilitador, sustentada sobre una propuesta que es la propuesta de llave en mano. El agente rehabilitador puede ser una persona física o una persona jurídica. Puede ser una entidad financiera, una empresa constructora, un colegio profesional, administradores de fincas, empresas rehabilitadoras, todo aquel que tenga capacidad de poder cumplir con los objetivos y los requisitos establecidos en el Real Decreto, y todo aquel que tenga capacidad de hacer posible que las comunidades de propietarios le puedan encargar la rehabilitación, que esa rehabilitación que le encargan las comunidades de propietarios, luego él asume e incluso puede ser el receptor de la ayuda que le da la administración pública, gestionarla y dar solamente la llave de la rehabilitación realizada. Evidentemente el edificio sigue estando ahí, pero es una forma de manifestarlo como propuesta de llave en mano, lo cual va a facilitar muchísimo la labor y va a eliminar muchísimos problemas que la burocracia generaba para que muchas comunidades de propietarios no quisieran entrar en el proceso de rehabilitación. Se han establecido también recursos para la conformación y la financiación de una cartera de proyectos, porque lo que se pretende es que después de la finalización de los fondos se pueda seguir rehabilitando. Dense cuenta que en España se calcula que puede haber 9,3 millones de viviendas que necesitan de rehabilitación en eficiencia energética, y la idea es que podamos coger velocidad de crucero para que después de la ejecución de los fondos se pueda seguir rehabilitando. Porque además, como pueden comprobar, si dividimos 9,3 millones de viviendas entre las viviendas que se pueden rehabilitar al año, el PNIEC preveía que a partir del año 2030 se pudieran rehabilitar 300.000 viviendas anualmente. Hay una capacidad de acción del sector muy importante para los próximos ejercicios, para las próximas 2 décadas. Como digo, no solamente además se financia esa cartera de proyectos, sino que también hay recursos para la financiación del libro del edificio existente, imprescindible para la rehabilitación presente, pero también para tener esa cartera de proyectos de cara al futuro para poder rehabilitar. Como digo, son 3 líneas de actuación. La primera de ellas, me voy a centrar en la rehabilitación de barrios. La rehabilitación de barrios es un proceso más complejo que necesita del acuerdo entre la comunidad autónoma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los ayuntamientos donde se va a realizar la rehabilitación de los mismos. Estamos hablando de ayudas que pueden oscilar entre el 40 y el 80% de la ejecución de la obra, e incluso en caso de barrios con vulnerabilidad social llegar hasta el 100%. Si tenemos en cuenta que en este Real Decreto Ley que mencionaba antes, y la he reservado para este momento, había una medida muy importante que se ha incorporado y que creemos que va a ser fundamental y dinamizadora. Se ha recuperado la deducción por rehabilitación en vivienda habitual con eficiencia energética. Y es más, esto fue un debate bastante intenso dentro del Gobierno. Se tomó la decisión de que las ayudas que se recibieran para rehabilitación en eficiencia energética no computaran como ingreso patrimonial en el impuesto de la renta de las personas físicas.
Dense cuenta que si establecemos ayudas de hasta el 100% para determinados barrios vulnerables, muchos de estos propietarios, muchos de estos vecinos hubieran decidido no tener la posibilidad de acceder a las ayudas porque ya solamente el hecho de recibirlas, si tenían que computar como ingreso patrimonial el impuesto de la renta de las personas físicas, podría haberles hecho perder el ingreso mínimo vital, las ayudas sociales de la comunidad o del ayuntamiento, o incluso en la declaración de la renta del año siguiente tener que pagar por el incremento de renta sufrido a lo largo del ejercicio anterior. Por lo tanto, se recuperan estas desgravaciones y lo que se hace es no computar, como digo, como ingreso patrimonial el impuesto a la renta de las personas físicas, lo cual va a ser un elemento, un aliciente dinamizador del proceso de rehabilitación. El segundo bloque es un bloque en relación con la rehabilitación de edificios. Este va a ser a través de las convocatorias que las comunidades autónomas están preparando, que algunas ya han sacado, para la rehabilitación de viviendas en donde las comunidades de propietarios, o a través de lo que he comentado antes de los agentes rehabilitadores, pueden presentarse para la obtención de estas ayudas. También son ayudas que van entre el 40 y el 80% y también pueden ser ayudas que puedan incrementarse en el caso de ser bloques que acrediten la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad social. Tanto en barrios como en estos edificios, las ratios van modificando según la calificación energética que se vaya obteniendo y va modulándose en función de esa calificación energética. Y luego, finalmente, entendíamos que no podíamos dejar fuera aquellas viviendas en donde no se hubiera tomado en la comunidad de propietarios la decisión de rehabilitar, o viviendas en donde la pretensión de la rehabilitación fuera menor. Y es por eso que se ha habilitado una línea que tiene una exigencia menor, porque tanto la línea de barrios como la línea de edificios lo que pretende es una reducción de energía primaria no renovable del 30% como mínimo, que nosotros hemos ido a un ratio un poco mayor, cercano al 40%, pero en estas otras, al no tratarse de la envolvente, al no tratarse de elementos estructurales del edificio o integrales del edificio, la pretensión es menor y las ayudas también se van modulando en función de la calificación energética que se vaya obteniendo, pero se abre una línea de ayudas para estas viviendas individuales. No solamente se entendió que teníamos que afrontar la rehabilitación del parque residencial existente, sino que debíamos potenciar, y es una línea que se incorporó con posterioridad, porque en un principio la Comisión Europea no lo había considerado, pero posteriormente sí, el impulso de viviendas sociales en alquiler con eficiencia energética. Tiene que establecerse los acuerdos necesarios entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos y, por supuesto, el Estado. La semana pasada estuvimos en Valencia precisamente presentando viviendas en construcción socialmente en alquiler y con eficiencia energética, y así se van a ir adoptando esos acuerdos con cada una de las comunidades autónomas. La idea es que se puedan sacar derechos de superficie y que estos derechos de superficie en suelos municipales o en suelos autonómicos con carácter finalista puedan procederse a construcción de esas 20.000 viviendas. Y las ayudas son de hasta 50.000 euros por viviendas con esa calificación de eficiencia energética mucho más exigente que la calificación existente en las residencias ya existentes. Y por otra parte, se ha abierto una línea de rehabilitación en edificios públicos. Como digo, en los edificios de la Administración General del Estado va a ser Transición Ecológica que se encargue, nos los distribuimos así. Los edificios de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A finales del año pasado cerramos los acuerdos, lo que es el plan de reforma de edificios públicos de las comunidades autónomas. Son 480 millones de euros, que edificios diferentes de cada una de las comunidades autónomas que tienen que rehabilitar con eficiencia energética. Como les he dicho, el objetivo es alcanzar unos ratios también que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable como mínimo en un 30%. Y hemos abierto también una convocatoria ya directamente por parte del Ministerio para la rehabilitación de edificios públicos de los ayuntamientos, en dos líneas.
una primera línea donde los proyectos se presentaron el mes pasado. Estamos en proceso de evaluación, que tendrán que ejecutarse esos proyectos antes de terminar el año 2024, y una segunda línea cuyos proyectos se van a presentar hasta el día 9 de junio y cuya fecha de ejecución es hasta finales del 2026. Como digo, tanto en el PIREP local y el PIREP autonómico sumados, la idea es poder actuar sobre 1.230.000 metros cuadrados de suelo. Como ven, la propuesta es una propuesta ambiciosa, es una propuesta como antes no había existido en España. Esto, por supuesto, hay que unirse a otras propuestas en eficiencia energética que no corresponden a este ministerio y que están liderando, principalmente el Ministerio de Transición Ecológica, a través del IDAE, a través de las propuestas también de lucha contra la despoblación y en favor del reto demográfico. Pero el volumen mayor está en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes conocido como Ministerio de Fomento, y lo que sí que tenemos, y antes me preguntaban, era una división territorial y un marco competencial establecido que hace que tengamos que acordar con comunidades autónomas y con ayuntamientos para la ejecución de proyectos como los que he comentado, pero que hace también que tengan que ser, en el caso de los procesos de rehabilitación, las comunidades autónomas las que, por una parte, puedan sacar las convocatorias, muchas de ellas ya en marcha, y otras las que tengan que ser acordadas con comunidades autónomas y ayuntamientos en el caso de la rehabilitación de los barrios. Lo que sí que creo es que tenemos una oportunidad por delante como antes no habíamos dispuesto. Una oportunidad que nos hace ser ambiciosos, una oportunidad que no solamente pretende alcanzar los objetivos de rehabilitación o de descarbonización o eliminación de pobreza que nos hemos marcado con los fondos, sino que tiene como misión también el iniciar un proceso que permita, como he dicho antes, coger velocidad de crucero y que se siga rehabilitando después de los fondos, porque lo único que estamos haciendo con esto es avanzar y adelantar todos los objetivos que ya nos habíamos marcado previamente en el Gobierno en relación con la Comisión Europea. ¿En qué momento están los fondos? Las anualidades del año se enviaron a finales de año del año 2022, las anualidades en referencia a la rehabilitación de viviendas, y las comunidades autónomas han estado preparando sus convocatorias para las rehabilitaciones a nivel de edificio y a nivel de vivienda. Estamos alcanzando acuerdos con ellas para las rehabilitaciones de barrios y con los ayuntamientos afectados o beneficiados de esa rehabilitación. Y en cuanto a la construcción de vivienda social en alquiler, hemos estado visualizando, acordando, estableciendo cuáles son esos suelos finalistas con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas para la ejecución de esas viviendas. Como digo, se presentaron las primeras la semana pasada en la Comunidad Autónoma Valenciana, y en las próximas semanas se irán presentando muchos de los diferentes y numerosos acuerdos que ya se van alcanzando con las comunidades autónomas para la ejecución de esas viviendas. Y en cuanto a la rehabilitación de edificios públicos, ya les he comentado que ya están determinados por las comunidades autónomas los edificios que van a rehabilitar, muchos de ellos ya están con sus procesos contractuales, y en cuanto a la rehabilitación de los edificios autonómicos están en marcha las valoraciones de esa primera línea, y esperemos que después del día 9, una vez que se cierre la convocatoria, pues de la segunda línea. Primera línea que además ha sido un éxito, porque han sido 1.060 proyectos los que se han presentado para su valoración, en una primera línea que, como digo, cuyo plazo de ejecución de reforma de edificios públicos municipales va a ser hasta el año 2024, y esperemos que, visto el éxito de esta primera línea, que tiene más premura en el tiempo, aquella que tiene más plazo en el tiempo, que es el año 2026, creemos que puede incluso ser mayor que la primera, lo cual está siendo todo un éxito. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo de colaboración con otras administraciones a la hora de configurar el Real Decreto, a la hora de establecer el Real Decreto Ley que le acompaña, a la hora de establecer los mecanismos de funcionamiento, a la hora de poder hacer más ágil todo el proceso de coordinación con administraciones territoriales, y a partir de aquí pues espero que se puedan ejecutar en tiempo lo que hay establecido. Yo espero que sí. Soy optimista en cuanto a los plazos, habiendo
el tiempo que dedica la Administración a la ejecución de sus proyectos. Creo que el otro día analizábamos va mucho más rápido que en cualquier otra circunstancia. A pesar de eso, habrá que seguir apretando, pero estoy convencido que los objetivos se van a cumplir y los desarrollos, tanto de rehabilitación como de construcción de viviendas, como de rehabilitación de edificios públicos, se van a llevar a cabo. Finalmente, termino con algo que me parece fundamental. Dense cuenta que en todo este proceso, tanto en la conformación de lo que ha sido la componente, donde ha habido un proceso de diálogo muy intenso con el sector, con todos aquellos que han querido aportar, es fundamental el sector para el desarrollo. Y es fundamental la colaboración público-privada, ya sea para la rehabilitación de las viviendas, ya sea para la construcción de las viviendas o la rehabilitación de los edificios públicos. Sé que en estos momentos hay dificultades en relación con el incremento de los precios, el incremento de los costes de materiales o incluso también, como me han comentado en algunas ocasiones, con la mano de obra necesaria para hacer una rehabilitación tan masiva o tan importante como la que se quiere llevar a cabo. Estoy convencido que el sector es capaz de asumirlo, porque el sector que sufrió unas duras circunstancias en la crisis del año 2008-2013, después de esa fecha, creo que el sector ha hecho, entre comillas, bien los deberes, porque equilibró sus balances, porque eliminó stocks innecesarios, porque equilibró su capacidad de acción y porque ese saneamiento ha permitido que en estos momentos, tanto con la crisis del coronavirus como ahora con la situación provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, pues esté aguantando mejor que otros sectores. Sector que además, y con eso termino, me parece fundamental, no solamente por el proceso de rehabilitación que puede llevar a cabo, no solamente por ayudar a garantizar un derecho como es el derecho a una vivienda digna, porque no solamente hay que construir viviendas, sino hay que mejorar el parque residencial existente, sino porque entiendo que estando saneado y con capacidad puede ser un elemento motor, tractor de la economía española. De ahí que no solamente venga a contarles lo que estamos haciendo desde el Ministerio, sino que también venga a trasladarles la importancia que tiene el sector, que tienen todos ustedes, para intentar afrontar con éxito un proceso que sin duda alguna pues va a mejorar la calidad residencial y sobre todo va a hacer posible que España pueda seguir creciendo económicamente y espero que mucho más que los países de su entorno. Muchísimas gracias y a partir de aquí pues a su entera disposición y por supuesto la presentación la haremos llegar para que la puedan tener, pero prefiero interactuar con ustedes. Yo que he sido profesor universitario, cada vez que ponía una presentación, todo el mundo miraba la presentación, a mí no me escuchaba. Entonces yo prefiero que me escuchen y así por lo menos podemos luego hablar de lo que yo he comentado. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta de por aquí que queráis hacerle. Gracias, David. Y voy a revisar... ¿Sí, Julio? Gracias. Bueno, un gusto. Mi nombre es Julio. La pregunta que tengo para hacerle es, quizá por desconocimiento, si todo este plan de rehabilitación contempla la exigencia que vamos a tener para las próximas décadas en términos de vehículos eléctricos, porque de alguna manera vamos a disminuir, digamos, la necesidad al hacer más sostenible estas viviendas, y está muy bien. Vamos a subir para llegar lo más posible hacia una A, digamos que a una F, y está muy bien. Pero si contemplamos que vamos a necesitar una generación en CATEP importante, bueno, vamos de pronto a la ciudad, hay un objetivo para el 35, no más autos de combustibles fósiles, y cómo se incorpora en todo este proceso de transformación esas variables que realmente no sé si se conocen con precisión el impacto que podría llegar a tener y cómo se gestionaría para que los vehículos que las personas tengan en su ciudad puedan ser alimentados por una fuente de energía sostenible desde ya. Esa es básicamente les decía, esta es la presentación que traía, pero que no he mostrado. Pero si cuando la vean, verán que lo que es el ministerio, mi ministerio, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hay tres componentes. Una primera componente que es
la que yo he mencionado, la componente 2, implementación de la Agenda Urbana Española, Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Pero hay otras dos componentes, una que tiene 6.536 millones y otra 6.667, una de ellas en cuanto al Plan de Choque de Movilidad Sostenible y el otro en cuanto a la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada. Es decir, que lo que les quiero trasladar con esto es que no son estrategias independientes, sino que son estrategias conectadas. Nosotros estamos trabajando en la rehabilitación de la edificación. Antes he mencionado un elemento muy fundamental como es el Código Técnico de la Edificación, y estamos ahora modificando el Código Técnico de la Modificación precisamente por todo lo que es la electromovilidad. Está muy interrelacionado con las otras dos componentes, está muy interrelacionado con la estrategia de movilidad que está llevando a cabo el Ministerio de Transición Ecológica para el impulso del coche eléctrico y también para el impulso de las energías renovables. Yo me he centrado en todo lo que tiene que ver con la edificación, pero sí que es cierto que, como bien se dice, no solamente estamos hablando de la movilidad de los coches, sino del tratamiento del espacio urbano y de muchísimas otras acciones. ¿Por qué le comento esto? Porque todo se enmarca dentro de una estrategia que se llama Agenda Urbana Española, enlazada con la nueva Agenda Mundial, que además recientemente hemos tenido la Asamblea en Nueva York, y también enlaza con la nueva Agenda Europea. Y lo que pretende la nueva agenda y la Agenda Urbana Española, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en el año 2019, donde se cuenta que incluso el Ministerio cambió de nombre. El Ministerio se llama Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Lo que hace esa estrategia es contemplar todo el problema de la ciudad en toda su dimensión. Y el problema de la ciudad en toda su dimensión no solamente, y por supuesto, y nos preocupa mucho, está hablando de calidad residencial, pero está hablando de movilidad, está hablando de reducción de las emisiones de CO2, está hablando de sostenibilidad, está hablando de lucha contra la pobreza y la exclusión social, de calidad en las viviendas o de mejores entornos urbanos en donde, en definitiva, se refuerce el estado de bienestar social. Está interconectado, estamos haciendo ese trabajo y, como digo, seguramente también podemos hacer llegar la otra información de las otras componentes para que vea el trabajo tan incisivo y tan ambicioso. A veces la ambición nos puede, pero creo que es cumplible en materia de coche eléctrico y de hacer posible el avance en el mismo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, David, por la explicación. Yo soy Javier, de Javier Avendaño, de Acciona. Quería preguntar sobre la línea 1, sobre los barrios, porque estamos trabajando ya sobre el terreno, como me imagino que estáis al tanto, y hay en algunas comunidades, sobre todo las más pequeñas, uniprovinciales, que tienen ya proyectos encima de la mesa, pero a lo mejor los fondos destinados por INE pues no les llegan a cubrir, entonces lo van a fasear de alguna forma, ¿no? La pregunta va orientada a cómo tenéis pensado ir renovando los fondos que se vayan gastando, porque ya habéis repartido la primera, vamos a decir, la primera tanda, ¿no?, de 2021, todavía quedan varios miles de millones por repartir. Entonces, ¿cómo tenéis planificado al que primero se lo gaste, se le va reflotando? Bueno, tenemos unos criterios de exigencia y de eficacia bastante importantes. Este fue también un elemento intenso de debate con la Comisión Europea, con el Ministerio de Hacienda. Se ha enviado la primera remesa del año 2022, pero la del año 2023 no se va a enviar hasta que no se vean comprometidos por lo menos el 50% del gasto de la primera remesa. Con lo cual, irán recibiendo aquellos que vayan comprometiendo el gasto y que vayan mostrando su eficacia. Y luego tenemos un hito, una referencia que cumplir, una exigencia, para que ustedes lo entiendan, a finales del año 2024, y no se volverá a enviar recursos hasta que no se garantice la ejecución de los mismos. Y si hay comunidades autónomas que no garantizan la ejecución de los mismos, el resto del dinero que le correspondería a esas comunidades autónomas se repartirá entre aquellas comunidades que muestren más eficacia y más eficiencia a la hora de administrar el gasto. Somos muy exigentes. Es verdad que las comunidades autónomas y las administraciones territoriales
pues tienen la necesidad de tener el tiempo suficiente por su complejidad administrativa para poder ejecutar los fondos. Pero lo que no podemos permitirnos es no poder ejecutar los fondos. Con lo cual se han marcado esas dos referencias y, en definitiva, se irán primando aquellos que sean más eficientes y más eficaces en el gasto y no irán recibiendo recursos a aquellos que no demuestren que lo van a gastar, porque el dinero se tiene que gastar sí o sí, con los objetivos que se persiguen, claro. O sea, a los alumnos aplicados pues se les irá... Eso es. Y esto también es ciertamente novedoso en la administración y no carente de cierta tensión, pero se va a hacer. Estupendo, creo que es acertado, vamos. Y una segunda pregunta, también en la línea de actuación de los barrios está el famoso 15% adicional para el entorno, ¿no?, de los edificios. Sí. Incluso en alguna administración pública, algún instituto de vivienda o algún ayuntamiento nos ha planteado la duda de ese 15%, ¿quién lo está aportando? Y sobre todo, ¿se puede incrementar de alguna forma? Es decir, hay un 15% a nivel barrio puede dar justo para rehabilitar aceras y un entorno reducido, pero hay en algún ayuntamiento que nos han planteado incluso ir un poco más allá con presupuestos fondos del propio ayuntamiento. Entonces nos decían, ¿quién pone ese 15%? Si sale de la administración central o si lo pueden aportar ellos directamente, y si se podría ampliar, ya que tienes a una empresa sobre el terreno con un contrato adjudicado. Sí, como bien dices, del 100% de la ayuda que concede el Estado a través de los fondos europeos, el 15% puede ir a la mejora de los espacios comunes. Es verdad que no parece lógico que rehabilites un barrio con 12 bloques y dejes las calles como estaban. Se puede dedicar ese dinero, pero nada impide que la administración territorial actuante, ya sea comunidad autónoma, ya sea ayuntamiento, o los dos, puedan decir, oye, vamos a aportar más dinero para poder rehabilitar el barrio. No hay ningún problema. Lo único es que la parte del Estado, la parte que financia el Estado, el 15% de lo que aporta tiene que ser como máximo a la rehabilitación del espacio público y el resto a la rehabilitación de viviendas. Pero si ellos quieren aportar más porque quieren tener más calidad o quieren tener un barrio diferente, lo pueden hacer perfectamente, sin ningún problema. Estupendo, además, que sería mejor porque la actuación puede ser más integral y más consistente. Totalmente. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Miguel. Bueno, primero quería decirle que yo llevo varios años trabajando en rehabilitación energética y si lo que dice es verdad, es un sueño cumplido. Como llevo varios años trabajando en rehabilitación energética, soy un poco no tan optimista en ese sentido, porque generalmente todo se ralentiza mucho a nivel de permisos, etcétera, etcétera, el traspaso a las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y pasa que en el momento de cuando hay otro tipo de ayudas o otro tipo de plan, se acaba el tiempo y no se ha implementado y no se ha podido gastar el dinero o se ha utilizado ese dinero a hacer otra cosa similar, pero no lo que se tenía que hacer. ¿Cree que lo vamos a hacer? Tengo serias dudas en ese sentido, porque si acaba de decir, tenemos 6.800 millones de euros para ejecutar de aquí al 2026 y estamos en el 2022. Y este año, desde mi parte por lo menos, yo creo que por aquí he coincidido con alguien, el tema de lo que es la rehabilitación, no estoy hablando de obra nueva, va un poquitín lento porque todo el mundo está esperando a ver si llega la ayuda, el traspaso de la ayuda a la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Y es un poco esa mi pregunta. ¿Lo haremos y ese dinero se quedará para eso o si no llegamos se desviará a otra cosa? Bueno, yo en primer lugar soy optimista. Yo creo que el tiempo es un tiempo suficiente, pero también, como comentamos muchas veces, tampoco podemos morir de éxito, porque morir de éxito siempre es un fracaso. Entonces, lo que tenemos que tener los pies en el suelo, saber de la complejidad. Fíjese que yo he empezado mi intervención hablando de los problemas que existían y que existen. No se han resuelto todos los problemas, porque hemos resuelto los problemas que están en nuestras manos poder resolver. Pero ha mencionado uno que no está en la mano de la Administración General del Estado resolverlo, que es la agilización de los permisos o las licencias en los ayuntamientos. Yo quiero decir una cosa, yo he estado toda mi vida en la administración local y yo conozco, y ustedes lo conocen, ayuntamientos que conceden licencias en 3 meses y otros que tardan 1 año. Y no es un problema, porque aquí en España lo arreglamos todo con el cambio de norma. Y no es un problema de norma, es un problema de apoyo, de ayuda, de organización interna, de digitalización, de no ser tan meticulosos en el análisis de proyectos, de eliminar también los miedos que tienen los funcionarios a la hora de ver proyectos, que son sensibles.
Pero creo que en eso tenemos que seguir avanzando y en eso pues trasladamos y hemos trasladado en reiteradas ocasiones nuestro apoyo a ver cómo somos capaces, con la administración que legisla en este caso, que son las comunidades autónomas en materia de licencias, como aquellos que también tienen capacidad de incidir porque otorgan licencias y también a través de sus ordenanzas pueden modificar determinados criterios como son los ayuntamientos, cómo les podemos ayudar a poder resolver este problema. Pero no soy ingenuo ni soy iluso y los problemas son muchos y por eso estamos incidiendo tanto y yendo a hablar con todos aquellos que creemos que pueden aportar soluciones. Pero tampoco puede ser que toda la solución del problema esté en las administraciones, porque gran parte de la solución del problema está en el sector privado. Porque, como yo decía, recuerdo cuando estuve en CNC, tuvimos la reunión, es un problema no tener 7.000 millones, pero tener 7.000 millones no puede ser un problema. No puede ser un problema, tiene que ser una oportunidad. Es verdad que avanzamos en un camino que nunca hemos intentado recorrer acertadamente y ahora tenemos ese camino por recorrer. Tenemos 7.000 millones y estoy convencido que las empresas van a ser capaces y las administraciones de sacar adelante los proyectos. Me preocupa más, ahora mismo nos está preocupando más, pues la elevación de costes, porque claro, nosotros habíamos establecido unos parámetros de coste de edificación, de rehabilitación de la edificación, sustentadas sobre unos costes determinados. Y esos costes se han modificado de una forma importante. Hemos aprobado diferentes instrumentos para intentar equilibrar esos costes, pero aún así se sigue moviendo los precios y esperemos que se puedan estabilizar lo antes posible. Me preocupa también, y esto es algo que estamos hablando, la capacidad de absorción de mano de obra por el sector para poder rehabilitar tan masivamente, porque no es verdad que el sector necesita de mano de obra con una especial, aunque sea pequeña, cualificación para la rehabilitación y la gente joven pues no es un sector muy atractivo para ir a trabajar, no lo es. Entonces hemos estado hablando pues con sindicatos, con la patronal, con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para ver cómo se cualifican determinadas profesiones para que sean más atractivas y sobre todo también para ver cómo somos capaces de que haya mano de obra suficiente. Como ven, es complejo el mundo en el que nos movemos, es un reto mayúsculo, pero reitero, creo que antes no había 7.000 millones, si contamos solo los nuestros, porque hay más en otros ministerios, 7.000 millones para rehabilitar, esos 7.000 millones están ahí. Y el mundo se está moviendo. Hoy veía diferentes alianzas que aparecían en los medios de comunicación de entidades financieras para procesos de rehabilitación con diferentes empresas constructoras para poder incidir más. Bueno, vamos a intentar darle el impulso que podamos, pero si las convocatorias de las comunidades autónomas este año están y se resuelven, estoy convencido que en 3 años siguientes es posible hacer la rehabilitación. Es posible hacerlo, porque la construcción de viviendas son suelos finalistas y hay que construirlos y también creo que estarán con esa posibilidad. ¿Es complejo? Sí. ¿Difícil? Por supuesto. ¿Posible? También. Tenemos la oportunidad y entre todos no la podemos desaprovechar. Gracias. No sé si hay alguna pregunta online. Aquí sí. Sí, buenos días. Soy Iván Madrigal, trabajo para una empresa agente rehabilitador, EOS Energy. Estamos en la calle luchando con comunidades de vecinos durante mucho tiempo y conocemos muchos problemas. Y lo primero, gratificarme del Real Decreto 853 del 19, magníficos, fomentan por fin la reducción integral, mayor reducción de emisiones, eso va a ayudar mucho a esa reducción de emisiones. Y luego un alegato, que son magníficos los Reales Decretos, un alegato de divulgación y divulgación. Todavía hay ciudadanía que no conoce estas bonanzas de esos Reales Decretos y creo que es un vector interesantísimo que de cara a las empresas lo intentamos divulgar, pero no somos quien, yo creo, ¿no? Y lo tercero, una pregunta acerca de los tiempos de los dineros, de cómo van a llegar los dineros en las oficinas de rehabilitación, porque es un poco la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Capital privado, ¿cuándo va a entrar este dinero y con qué hitos entraría ese dinero para oficinas de rehabilitación / ese 15% que comentaba para lo que es rehabilitación en lo que es de barrio, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar decir que es verdad que yo creo que los instrumentos, tanto el Real Decreto como el Real Decreto Ley, son dos instrumentos importantes que han sido muy consensuados, han sido fruto de un diálogo muy intenso con todo el sector y sobre todo, como decía antes, analizando todos esos cuellos de botella, que seguro que hay más, pero por lo menos los que dependían de la Administración General del Estado hemos intentado resolverlos. En segundo lugar, es verdad, había un problema endémico. Si una comunidad de propietarios no adoptaba por 3/5 partes la rehabilitación con eficiencia energética, y eso era complicadísimo, eso era muy difícil de conseguir. Y luego el IRPF, porque si tú vas a recibir, imagínate, una ayuda de 21.000 euros que puedes recibir por tu rehabilitación de vivienda y luego te va a computar en el impuesto a la renta, si encima no tenías que tributar porque estabas exento por tener unas rentas mínimas y añades 21.000 euros, bueno, te quedas sin ingreso mínimo vital, te quedas sin la ayuda de los servicios sociales, porque no tienes que presentar la declaración de la renta. Al año siguiente seguramente hubieras tenido que pagar 4 o 5.000 euros y la gente no quería optar a esas ayudas. Entonces, se ha liberado, no es un ingreso patrimonial y creo que puede ser un elemento dinamizador de primera magnitud. Lo decía antes. ¿Por qué? Recuerden que cuando teníamos la de construcción de vivienda y la de vivienda habitual funcionaron muy bien, iban muy bien. Y es verdad lo que comentas, perdóname que te tutee, lo que comentas, que hay que hacer un trabajo de mayor divulgación. Vamos allá donde podemos, las comunidades autónomas sé que también lo van a hacer en el momento que están lanzando sus convocatorias, pero sí estoy contigo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que la gente lo conozca. En estos momentos, además, corregirme si me equivoco, hay mucho ahorro privado después de la pandemia y la gente opta o por comprar una vivienda si la necesita o por rehabilitar la suya porque ha visto las carencias. Y encima, para muchísima gente que está en unas condiciones energéticas pues, de pobreza, el poder tener estas ayudas tiene que ser una oportunidad, porque va a suponer solamente cosas positivas. A partir de ahí, pues tenemos que hacer ese trabajo de divulgación importante. Yo os pido a vosotros también que lo hagáis en la medida de vuestras posibilidades, pero el dinero está ahí, es una oportunidad histórica y no se puede cambiar, porque no solamente no se puede desperdiciar, porque ya no solamente es rehabilitar, sino que tiene que ser un punto de inflexión para cambiar la dinámica e ir a nuevos procesos. ¿Y habrá nuevos fondos en el futuro que antes también se comentaba? Pues no lo sé, yo no puedo adivinar lo que vaya a pasar, pero sí, y esto es una apreciación muy personal, intuyo lo que puede pasar, solamente hay que leer la prensa, la preocupación que tiene la Comisión Europea en relación con las dependencias de energías fósiles procedentes de países que pueden generar mucha inestabilidad a la Unión. Y la Unión Europea se ha marcado un proceso de descarbonización muy importante, de no depender de las energías fósiles, de apostar por las energías fotovoltaicas, por las energías renovables, por reducir el consumo de energía, y tengo la impresión de que este tipo de fondos, si lo hacemos bien, vienen para quedarse. Y si cuando terminen estos, pues habrá otros, porque tendremos que seguir avanzando en los procesos de descarbonización y no dependencia de energías fósiles de territorios que, como digo, pues como hemos podido comprobar, pues generan muchísima tensión y muchísima inseguridad o muchísimo problema geopolítico. De esa manera, la Comisión se ha marcado unos objetivos muy exigentes de cara al año 2050. Hay un primer corte del año 2030 y luego el año 2050, y para conseguir esos objetivos pues hay que seguir apretando, y estoy convencido que cuando esto pase, si lo hacemos bien, seguramente que habrá nuevas oportunidades. El tiempo de los plazos de dinero con respecto Sí, perdón. muchas cosas. Sí, pero discúlpame, es que no las apunté. Los plazos de dinero. Nosotros hemos mandado ya las primeras remesas, las comunidades autónomas están sacando sus convocatorias, tenemos ya encima de la mesa muchos acuerdos para los barrios y para la construcción de vivienda social. Esperemos que este año esté todo en marcha, que esté todo funcionando. Por otra parte, este año ya están habilitados 450 millones para las deducciones fiscales en el impuesto a la renta de las personas físicas. Están funcionando ya, ahora mismo ya están funcionando todo lo que es en relación con el impuesto a la renta de las personas físicas. Hemos llevado a Consejo de Ministros recientemente el convenio, ya el acuerdo con el ICO para los avales. Es decir, que todo está en marcha. Todo está en marcha y ahora pendientes de los grados de eficacia, como comentaba antes, que vayan ejercitando las comunidades. Pero como decía, yo entiendo que en el sector privado
muchos piensen, caramba, es que desde que se aprobó antes me comentaban, desde que se aprobó el Real Decreto o el Real Decreto Ley hasta ahora, en la Administración 6 meses no es mucho tiempo. Y hemos ido a marchas forzadas porque ha habido muchísimos acuerdos que ir adoptando internos en el Consejo de Ministros. Hay un proceso muy garantista en las administraciones, tanto aquí como en las territoriales, comunidades autónomas, ayuntamientos, que tienen que adoptar también sus acuerdos, y lo tenemos todo lanzado en estos momentos. Creo que la disposición es una disposición positiva, y a partir de que las comunidades saquen, pues os toca a vosotros, al sector privado, el poder apretar y el poder llegar en plazo y tiempo con los requisitos muy exigentes que ha marcado la Comisión Europea, pero como digo, factibles y posibles. Bien, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación y gracias a ANESE por la organización y la invitación. Soy Miguel Ángel Gallardo de Rockwool. Yo más que una pregunta es una reflexión. Yo creo que el sector será capaz de absorber toda la obra que venga, porque en otros países ha sucedido, ¿por qué no aquí? Una preocupación que tengo yo, y que creo que en eso tenemos que colaborar el sector público y el sector privado y el público, es el que estamos hablando de inflación de materiales, de falta de mano de obra cualificada, de cierto posible colapso de las administraciones locales en concesión de licencias, en revisión, etcétera. Parece los ingredientes para un cóctel perfecto de que quien acabe sufriendo sea la calidad de los proyectos. Entonces creo que de alguna forma hemos de asegurar no solo que invertimos el dinero, que invertimos los fondos, sino que se hace con calidad. Y vigilar la calidad creo que puede ser la clave, porque estoy de acuerdo que desde la crisis de 2006-2007 el sector de la construcción se ha modernizado, se ha profesionalizado, pero aún así existe el riesgo de que se trabaje con menos calidad de la necesaria. Sí, comparto la reflexión. Fijaros que yo la intervención que he hecho podría haber venido aquí a decir, oye, tengo 7.000 millones, somos estupendos, magníficos, y a partir de ahí ustedes gástenlo y ya está. No, he intentado ser muy realista en cuanto a los problemas preexistentes, los que hemos intentado resolver, porque hemos establecido los instrumentos. Ahora hay que resolverlos, porque ahora los instrumentos tienen que aplicarse bien para que queden resueltos esos problemas. En lo que puede ser la agilización de cara a través de propuestas de llave en mano para que todo vaya más rápido, pero no, y los he mencionado yo, no he podido dejar de decir los problemas que todos sufrimos y que todos sufrís, con el incremento de precios o con el incremento del coste de los materiales, por supuesto, con el incremento de la energía o también la escasez de mano de obra, que puede ser un elemento. A partir de ahí, sabiendo seguramente cuáles son los problemas, podemos encontrar mejor las soluciones. Yo creo que ya saber qué problemas tenemos o de qué problemas partíamos, eso nos permitirá seguramente seguir avanzando, y desde el Gobierno se está trabajando en ver qué otras posibles soluciones a estos problemas planteados se pueden poner encima de la mesa, pues para intentar ver cómo somos capaces, no solamente con esta componente, estamos hablando de 70.000 millones que ya se han lanzado en programas de ayudas, estamos hablando de otros posibles recursos que pudieran venir en vía préstamos por parte de la Unión Europea, aunque esos todavía no están definidos por parte de la Comisión, pero ahí están encima de la mesa, sin eludir, por supuesto, los problemas, pero aún así intento ser lo más positivo posible dentro de la realidad que nos hace tener los pies en el suelo, y estoy convencido que en este país el sector es fuerte y el sector tiene capacidad para afrontar el reto y para poderlo llevar a cabo. Estoy convencido porque otra cosa en este país no tenemos, pero un sector inmobiliario con potencia que además lo demuestra cada vez que tiene que salir fuera al exterior a hacer cosas que otros son incapaces de hacer en muchas latitudes del globo terráqueo. Creo que no hay ninguna pregunta más. David, muchísimas gracias, porque además sabemos que vas con la agenda. Sí, son esos días que se van complicando. Según va pasando las horas, se van complicando. No te robamos más tiempo. Enhorabuena. La verdad es que yo creo que estáis haciendo desde el Ministerio un trabajo fantástico. Aquí estamos la colaboración público-privada. Esto es networking puro y duro. Estos son empresas que están al otro lado. Es decir, es el ecosistema que es necesario, ¿no? Coser entre todos. El reto es entre todos, estamos de acuerdo, y bueno, pues desde aquí, desde ANESE y bueno, todos los socios, pues echaros una mano lo que sea necesario. Gracias de nuevo por la participación hoy y por no escaparte, ¿no? De alguna forma, no revivir a todas las preguntas que haya. Muchísimas gracias. Pues yo agradeceros a vosotros primero por la invitación, por tan magnífica ágora, y sobre todo por cómo tenéis esto montado. Estoy sorprendido porque la verdad es que me esperaba menos, y veo que hay muchísima acción, y eso pone en evidencia que hay
que hay capacidad, que hay ganas y sobre todo que vamos a ser capaces de sacar esto adelante. Estoy convencidísimo porque el sector es un sector potente como lo demuestra esta magnífica plataforma. Muchas gracias. Gracias.